Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Si eres nuevo por acá visitando, soy Daisy y te doy la más cordial bienvenida. En el video de hoy quiero mostrarte el funcionamiento de la nueva Auto Heat Press de la marca HTV Ront. Con esta nueva Auto Heat Press de HTV Ront puedes personalizar una infinidad de prendas de tela o artículos planos como madera y azulejos de cerámica. Estoy muy emocionada de mostrarles el funcionamiento de la nueva máquina Auto Heat Press de HTV Ront. Primeramente te voy a mostrar las características de la máquina. Para comenzar, esta Auto Heat Press tiene un diseño muy bonito y elegante. Es muy compacta y fácil de transportar. Además, tiene un buen tamaño. Esta mide 15 por 15 pulgadas. Por su diseño ofrece altos niveles de seguridad, comparado con otras prensas térmicas que presentan muchos riesgos de quemadura. Y el precio es mucho más económico comparado al de la otra máquina AutoPress de la competencia. Otra ventaja de esta nueva Auto Heat Press de HTV Ront es que el panel de control viene incorporado en la máquina. Botón de encendido, botón para regular la temperatura y el tiempo, botón para incrementar temperatura y tiempo y botón para disminuir temperatura y tiempo. Y este botón con la letra R es para activar el prensado. Ahora estos tres botones de acá, el primero tiene 4 modos de prensados ya programados. Y el segundo botón es para programar tus prensados personalizados. Tú pones tu tiempo y tu temperatura. El número 3 es para modos automáticos, en caso que desees hacer varios prensados enseguida. En un momento te voy a mostrar a cómo configurar estas funciones. El día de hoy te voy a mostrar a cómo personalizar 2 playeras utilizando la nueva Auto Heat Press. La primera va a ser una playera de algodón y la voy a personalizar con capas de vinil textil o iron-on. La otra va a ser en tela de poliéster y la voy a personalizar con una impresión para sublimación. Esta impresión la he trabajado en el programa de diseño gráfico gratuito Inkscape y la imprimí utilizando mi impresora Epson EcoTank que he convertido a impresora para sublimación. Y para trabajar con el diseño en capas de vinil textil o iron-on, utilicé el programa de Cricut Design Space y lo corté utilizando mi máquina Cricut Maker. Estos 2 diseños que voy a utilizar para estos personalizados los pueden encontrar en mi blog. Ahí los pueden descargar de una forma gratuita. Busquen los enlaces abajo en la descripción de este video. Y voy a precalentar la máquina. Primero voy a prensar el diseño en capas de vinil textil o iron-on. Como te mencioné anteriormente, este primer botón tiene 4 modos de prensados programados. Escoge el que más se ajuste a tus necesidades o dependiendo del material que vas a prensar. Por ejemplo, el último lo podrías utilizar para prensar un diseño de sublimación. Bueno, esos están ahí ya programados, súper fáciles de utilizar. Ahora, el segundo botón es para programar tu propio tiempo y temperatura. Por ejemplo, para cambiar la temperatura, aprieta el botón de temperatura. Para subirlo, aprieta el signo más. Para bajarlo, aprieta el signo de menos. Y lo mismo vas a hacer para regular el tiempo. Aprieta el botón del tiempo. Signo más para subir el tiempo. Signo menos para bajar el tiempo. Recuerda, el botón del centro es para programar tu propio tiempo y temperatura.
Ahora el último es el modo automático en caso que desees hacer varios prensados enseguida. Para prensar las capas de vinil textil voy a utilizar el modo predeterminado de 330 por 20 segundos. Tú puedes utilizar el tiempo y la temperatura dependiendo del material que vas a prensar. Este tiempo y temperatura ha funcionado para mí. Plancha la playera antes de colocar el diseño. Planchala por unos 10 a 20 segundos. Esto para remover las arrugas. Voy a colocar la primera capa y esta es la capa color negro. Voy a doblar al centro y voy a hacer unos dobleces en la parte de arriba y abajo. Esto para que se facilite el centrado del diseño. Luego, antes de prensar, voy a colocar una hoja de protección. Esta hoja de protección venía con el vinil textil o iron-on de la marca HTV Rond. Pero si no tienes esta hoja, puedes utilizar papel de empaque blanco o papel butcher. Mete la plancha y aprieta el botón que tiene la letra R, que es el botón de activación de prensado. Y como puedes ver, automáticamente va a prensar la playera. Ya que haya pasado el tiempo de prensado, automáticamente va a levantar la plancha. Voy a dejar que enfríe un rato para remover la película transparente. Voy a remover la película transparente y voy a colocar la segunda capa. Voy a poner el sombrero. Esta capa la corté con vinil camaleón de la marca HTV Rond. Ya que la haya colocado y centrado, voy a poner la película transparente que removí al principio. Esto para que no se vaya a dañar la primera capa que ya prensamos. Ahora voy a colocar la tercera y última capa. Veo que no coteja esta capa, se ha de haber estirado un poquito la tela. Lo que voy a hacer es cortar esa capa en varias piezas para poder alinearla bien. Voy a poner las flores separadas y la calabaza la voy a cortar en 3. Esto para que no queden espacios en blanco. Ahora voy a colocar la película transparente y la hoja de protección. Y acá tenemos el primer personalizado con vinil textil o iron-on prensado con la nueva máquina Auto Heat Press de HTV Rond. Ha quedado muy hermosa. Ahora voy a pasar al siguiente personalizado con sublimación. Para sublimación voy a utilizar uno de los 4 modos programados del primer botón. Voy a utilizar el que dice 390 por 40 segundos. Y mientras la plancha calienta a esa temperatura, voy a colocar el diseño en la playera. Voy a asegurarlo con cinta adhesiva a prueba de calor. Esto para que no quede sombras al prensarlo. Si te gustaría utilizar cualquiera de estos diseños, te invito a que me visites en mi blog. Ahí los puedes descargar de una forma gratuita. Busca los enlaces abajo en la descripción de este video. Para que no se manche la parte de atrás de la playera, le pongo un pedazo de papel de empaque adentro de la playera. Después pongo un pedazo de papel de empaque blanco encima del diseño antes de prensarlo.
Y como te mencioné anteriormente, lo vamos a prensar a 390 grados Fahrenheit por 40 segundos. Y acá tenemos el diseño ya sublimado en la playera de poliéster. El color ha quedado muy vívido y brillante. Me encanta. Honestamente estoy fascinada con el desempeño de esta nueva Auto Heat Press de la marca HTV Rond. Es compacta, la puedes acomodar en cualquier espacio. Tiene el control ya incorporado. Mide 15 por 15 pulgadas, que es un buen tamaño. Calienta 2 veces más rápido que cualquier otra prensa térmica. Fácil de configurar y a un precio muy económico comparado con la Autopress de la competencia. Espero que hayas disfrutado de este review y tutorial de la nueva Auto Heat Press de la marca HTV Rond. Si te gustaría saber más sobre esta nueva máquina, te invito a que revises abajo en la descripción de este video, ya que ahí te voy a dejar los enlaces. También no olvides apoyar mi canal suscribiéndote, dándole like, comentando y apretando la campana de notificaciones. Gracias por tu visita y nos vemos en mi próximo tutorial.